Sí, hay diferencia. Una cosa es el ciclo de políticas, que es la forma clásica como se han presentado las fases o los procesos a través de los cuales se ha desarrollado una política pública. Esto surgió básicamente con los procesos, las teorías, los modelos teóricos más racionalistas, es decir, que creían que la política pública era un proceso ordenado, lógico y que iba pasando fase a fase y que, por ejemplo, primero se diseñaba el modelo como cuando alguien hace un plano de una casa, luego se implementa, se construye la casa y luego, bueno, se verifica si es que la casa está bien construida, o sea, la evaluación. Sin embargo, claro, hoy día ya no se habla de un ciclo propiamente porque es claro que un proceso de política pública es extremadamente complejo. Entonces, al ser tan difícil, tan complejo, tan enrevesado a veces no empieza por el diseño, a veces hay gente que tiene que empezar a actuar ya porque le dieron la plata, le dieron el dinero, le dieron el presupuesto y por supuesto lo que ocurre es que no, digamos, no tiene un diseño predeterminado y se va construyendo mientras se va implementando. Entonces, la idea de ciclo, que es circular y que por lo tanto va fase a fase, es una idea que cada vez es menos aceptada, aunque efectivamente para efectos metodológicos, para efectos pedagógicos, es útil dividir las fases. Entonces, hay que tener claro que no estamos hablando de un ciclo con fases consecutivas y racionales, sino que estamos hablando de un proceso muy alterado y desordenado a veces, que es como suele darse en la realidad. No niego que hay procesos que sí, por supuesto, se cumplen con el orden, pero la mayoría de ellos no, y menos aún en estados poco institucionalizados como el nuestro. Sí, si uno piensa en los ciclos de política o el ciclo de la política como fases, uno podría decir que hay fases, pero también podemos usar la frase la categoría funciones gerenciales o funciones de gestión o de gestión de las políticas. ¿A qué refiere esto? A las formas de intervención de un gerente público en determinados procesos. Por ejemplo, a veces le toca cumplir un rol o una función que tiene que ver más con poner los temas en la agenda, es decir, convertir los problemas sociales en un problema relevante para el Estado. Ese es el proceso de agenda. Otras veces le toca más bien diseñar, es decir, tomar nuevamente la idea del arquitecto como quien hace el plano, hacer los planes, planificar las acciones, establecer las estrategias, los objetivos, las metas, organizar el personal y el presupuesto. Pero hasta ahí todavía no se ha operado. Y luego hay otra fase distinta, otra función, diríamos nosotros, una función gerencial o una función de la gestión de la política, que tiene que ver con la implementación. Y ahí el arquitecto sale y entra de pronto el ingeniero con sus obreros y empiezan a poner ladrillo tras ladrillo. Este es el momento que se llama implementación. Claro, la implementación es un proceso de ejecución, es lo que se llama el momento de la operación del sistema, la gestión de las operaciones. Y va acompañado de un monitoreo concurrente, la gestión de control o el control de gestión le llaman también, que es una forma a través de la cual se monitorea o se hace el seguimiento de la implementación. Y una final que es el momento en el que, claro, hay que evaluar si es que lo que se hizo está bien o no. Y ese es el momento de la evaluación. En la política pública y en los programas públicos ocurre lo mismo. Hay un momento en el que de pronto, no sé, la violencia familiar se convierte en un problema público, ya no es un problema privado, el Estado decide intervenir y por lo tanto ya no considera que es un problema de la familia solamente. Luego resulta que hay que diseñar qué hacemos con eso y entonces empiezan a crear los centros de emergencia mujer, de pronto las demunas y muchos otros sistemas y servicios para atender estos casos desde el Estado, las denuncias y todo el proceso penal que también está detrás, la acción de la policía, de los serenos, en fin. Y por supuesto, luego viene la implementación, o sea, vamos a ver cómo opera, cómo funciona y cómo instalo y cómo empieza a funcionar la demuna, el centro de emergencia mujer, etcétera. En el momento de la implementación. Y hay que verificar si funciona bien, hay un momento de control de gestión. Y luego hay que hacer las evaluaciones. ¿Disminuyó o no disminuyó el número de denuncias de mujeres por maltrato familiar o de niños? Bueno, ese es el momento de evaluar los resultados. Entonces, son funciones que le toca cumplir a un funcionario público, a un servidor público, a un gerente público, y que van consecutivamente ocurriendo o a veces ocurren de manera alterada.
Sí, también podríamos decir que cada función gerencial tiene sus propios elementos o sus propias fases o subfases. Por ejemplo, en el establecimiento de agenda, los tres elementos claves son, primero, estructurar el problema público, es decir, definir con claridad de qué estamos hablando y qué queremos enfrentar. Segundo, hay que, digamos, definir claramente por qué es importante que el Estado intervenga, porque no en todos los problemas públicos el Estado interviene. En tercer lugar, es necesario seleccionar las alternativas, buscar cuáles son las alternativas posibles para resolver ese problema. Algunos autores consideran que la selección de alternativas está en el diseño. Yo creo que eso depende mucho del contexto y del entorno institucional. Básicamente en los países latinoamericanos, que son la mayoría unitarios y seguramente, digamos, de corte más o menos presidencialista, mixto, el modelo es más de selección de alternativas al momento de buscar que el gobierno tome la decisión sobre cómo va a resolver un problema. Algunas veces lo hace el Parlamento. Y luego, en el diseño, ya nos encontramos en tres fases más, o sea, en tres subfases más. Primero, hay que establecer muy claramente cuáles son los objetivos, las metas y los resultados. Eso es ponerle visión al programa. Segundo, hay que planificar o programar las líneas de acción, tus líneas de intervención, cómo lo vas a hacer, cuáles son los primeros pasos, los segundos y los terceros pasos que vas a dar. Y en tercer lugar, hay que programar, organizar, planificar, se le denomina también, los recursos. Cuántas personas, quiénes van a trabajar, cuánto presupuesto, cómo lo vas a distribuir. Todo esto se hace normalmente en los planes, ¿no? Ahí es donde se incorpora todo este proceso de organización de la política pública. A veces también se hacen las políticas nacionales. Hoy día se está solicitando que las políticas nacionales incluyan todo esto. Y tercero, viene la implementación. La implementación es el momento en el que voy a gestionar las operaciones. Por ejemplo, si yo decidí en el diseño que lo que quiero es vacunar a 1 millón de niños, que quiero lograr la salud de ese 1 millón de niños y prevenirlos de enfermedades, que quiero, esa es mi visión, mis objetivos, mis metas, quiero lograr la salud de la población, es mi resultado. Eh, Voy a planificar mis acciones, entonces voy a comprar medicamentos, voy a contratar personal y voy a hacer la campaña de vacunación. Imaginemos en resumen. Y tercero, voy a establecer una serie de recursos para el presupuesto, tantos millones de soles, tal personal, voy a necesitar tal infraestructura, carpas, jeringas, etcétera. Entonces, ese es el diseño, pero ahora en la implementación ya estamos viendo la carpa armada con la enfermera o el enfermero que pone la inyección, la vacuna a cada niño. Entonces, en ese momento ya estamos en la implementación. Esa es la gestión de la operación. Es una rutina de trabajo y es una secuencia de producción de un servicio. Y finalmente, en esa misma implementación, tengo que monitorear que eso se esté dando bien a cabo, porque no vaya a ser que estén poniendo mal las vacunas o que estén poniendo vacunas que están ya demasiado calientes o de pronto los niños no están yendo adecuadamente con sus familias y no se está verificando su edad. En fin, muchos elementos que hay que verificar en el momento para que no haya error y no se pueda generar un daño irreversible. Y luego, eso se llama, por supuesto, control de gestión, perdón, ese es el control de gestión. Y luego viene la evaluación. La evaluación es una fase, una función final, pero que normalmente a veces también se da de manera concurrente, en la que, o a veces a medio término y luego a término final. Y luego, claro, lo que voy a hacer básicamente es tratar de verificar si mis objetivos, mis metas y mis resultados se han cumplido. Si en la implementación he hecho lo que el diseño decía y si mi implementación ha funcionado como debía funcionar. Y entonces yo podré decir si es exitoso el programa o no en función a si he evaluado los objetivos, los resultados o en algún momento los procesos. Y la evaluación es un elemento clave para poder retroalimentar el sistema. Puede redefinir el problema, puede redefinir la solución, puede redefinir el diseño, puede redefinir la implementación. La evaluación es un elemento esencial y fundamental para poder mejorar las políticas públicas y verificar si están funcionando o no.